Y ya estamos de vuelta para continuar escuchando la conversación que tuvimos con el candidato peronista para las elecciones del 18 de mayo en la ciudad, Leandro Santoro. ¿Y cómo sigue el peronismo? A ver, ¿cómo sigue el peronismo pensando que no voy a decir que es un partido distrital, porque no es así, pero sí que es un partido que se ha afincado mucho en la provincia de Buenos Aires? Y ahí tenemos un conflicto. Ahí está Cristina Fernández y está Axel Kicillof. A ver, así como le pedí lo de Milei, defíname a Cristina. Personal y político, sin necesidad, descriptivo, sin necesidad de calificar. Me parece que es un cuadro político muy profundo. O sea, usted cuando habla con ella puede coincidir o no con sus ideas, pero me queda claro que sabe de lo que está hablando, que conoce lo que está pasando en el mundo, que conoce lo que está pasando en la región y tiene un diagnóstico de la Argentina. En segundo lugar, es una persona que le ha pasado lo que a muy pocos argentinos o a personas les pasa, que es que ha pasado 3 veces ya por el poder y está en el lugar incómodo que están los expresidentes. O sea, lo que le pasa a Cristina creo que se asemeja con lo que pasó en algún momento con Raúl Alfonsín, o lo que le pasó a Felipe González en España, o a tantos otros líderes y personalidades destacadas de la política, que les cuesta muchísimo encontrar su rol después de haber pasado por ese lugar. Porque además siguen jóvenes y vitales y lúcidos. Entonces, a usted le puede gustar o no las ideas, pero cada opinión de Cristina Fernández de Kirchner genera al político. Después hay otro tema, que es el tema que también le pasó a todos estos líderes, que es, bueno, ¿cómo se produce un recambio con estos líderes en vida? Es una incógnita. Yo tuve la suerte de ser amigo de Alfonsín y lo acompañé en los últimos años de su vida mucho. Iba a las casas, iba a comer con él, lo acompañaba a los viajes, así que lo que le cuento lo sé por primera mano. Alfonsín hasta el final, él quería ser presidente del Comité Nacional, él tenía vocación de seguir opinando, de seguir ayudando, y para un montón de radicales era un incordio, porque era amado por el pueblo radical, pero había un sector de la dirigencia política que decía, con Raúl en el Comité Nacional es imposible que el radicalismo vuelva al poder. Y esa contradicción entre lo que quiere el partido y lo que la sociedad demanda es dificilísima de resolver. Entre otras cosas porque es muy difícil encontrar sucesores con líderes vivos con una voz tan fuerte. Y es un poco lo que está pasando acá. Para mí no hay novedad. Claro, no hay novedad. No hay novedad. La verdad, la ciencia política todavía no ha descubierto cómo se resuelve esto. No, es cierto, pero me parece que, primero, convengamos también que la biología juega un papel. Todo liderazgo en algún momento entra en un ocaso, en un eclipse, en un atardecer, lo que se quiera. Pero me parece además que en este caso, más allá de las cosas que puede decir Cristina, me parece también que hay algo que tiene que ver con una falta de actualización ideológica. Algo que ha quedado rezagado, no digo en el peronismo, porque esto es difícil, ¿no? ¿Qué es peronismo, qué no es peronismo? Digo, en el kirchnerismo específicamente, me parece que hay algo que ha quedado en términos ideológicos un poco rezagado en función de la evolución de lo que son las ideas del mundo. Bueno, pero ojo que en términos relativos le podría decir que Cristina es una de las personas que más ha revisado esas ideas. Y si usted mira sus documentos... No, he leído algunas cosas, se han reformulado. Uno siempre se plantea hasta dónde es la reformulación por la coyuntura y hasta dónde lo creo. Bueno, pero bueno. O puede no coincidir incluso. Sí. ¿No? Pero digo, no encuentro en ella la negación a revisar sus ideas, porque de hecho ha hecho un montón de autocríticas públicas incluso de esta categoría. Pero en segundo lugar me quedé con algo de la respuesta anterior. Dale. En general, estos procesos se resuelven cuando aparece una crisis. No se resuelven de manera ordenada. Son las crisis las que obliga al sistema de partidos y a los partidos tradicionales a resolver rápidamente una sucesión de liderazgo. Y en la Argentina es muy común decir que las elecciones, más que ganarlas, la oposición las pierde el oficialismo. Entonces, probablemente en el momento que el ciclo político de Milei empieza a apagarse, ahí se empiecen a dar esos cambios, probablemente de manera desordenada, como ha sido el caso de Milei en relación, por ejemplo, al resto del sistema político argentino, que sea lo que empieza a dar origen y nacimiento a una nueva fuerza política o una nueva experiencia de recambio. Mirando un poquito la región, mirando un poco América Latina, mirando un poco lo que está pasando en Estados Unidos,
lo que pasa con el Mercosur, lo que pasa en la región, Novoa en Ecuador, cómo contracara Yamandu Orsi en Uruguay. ¿Cómo imagina la evolución de esto y cómo imagina esta Argentina con este proceso tan disruptivo? Lo que pasa es que el gran elemento distorsionador de la racionalidad, el sentido común, los pronósticos, es Donald Trump. Es verdaderamente, yo tengo la suerte de charlar con muchos embajadores que me invitan muchas veces a tomar café a las distintas embajadas a ver cómo estamos viendo la Argentina. Y por supuesto aprovecho yo a ver cómo la ven ellos, ¿no? Y el desconcierto es total. El desconcierto es total. Estamos frente a un hombre que ha puesto el mundo en crisis. La institucionalidad de la posguerra la ha puesto en crisis. Que ha logrado 2 milagros en los últimos días, que es dar vuelta a elecciones en Canadá y en Australia. Que ganarán los partidos contrarios a él. Sí, porque se han habilitado hipótesis que eran absolutamente impensadas. La posibilidad de anexar Groenlandia, de anexar Canadá. O sea, usted habla con... Nosotros a veces vemos la política exterior como si le estuviera pasando a otro, como algo muy alejado de nuestra vida cotidiana. Pero ya en el resto del mundo no pasa esto. En el resto del mundo, cuando el presidente de los Estados Unidos dice que se quiere quedar con el canal de Panamá, hay ruido. Y acá la gente ni debe estar enterada que el presidente de los Estados Unidos amenazó con quedarse con el canal de Panamá, con Groenlandia y con Canadá. Sí, pero hay algo, y decime si lo compartís o no simplemente, hay algo, yo creo también que hay, en esto, bien descrito, también hay algo de un componente cultural de la Argentina cuya ubicación geográfica, más allá de la cercanía que nosotros creemos que tenemos, no estamos tan cerca como creemos y nos pasan estas cosas de no comprender o no tomar dimensión de algunas cosas que han ocurrido en el mundo, que están ocurriendo. Y doy un ejemplo, aún con un sentido crítico. Me parece que en los 12 años de papado, la Argentina se enredó en si el Papa venía o no venía. Sí, eso. Y no aprovechamos la oportunidad de tener un Papa, pero para muchísimas cosas hubiese servido. Y eso es otro error de nuestro país, de meter todo en la grieta, ¿no? Y de la futbolización de la política te lleva muchas veces a perder sentido de la realidad. Hubiésemos aprovechado el Papa para poner en valor a nuestro país, se pudo haber hecho eso, ¿no? Y lo hubiésemos aprovechado también para tratar de construir algún símbolo de unidad, que es una de las cosas que a mí más me preocupa, porque casi todos los países tienen conflictos internos, muchos tienen conflictos más graves que los que tenemos nosotros, religiosos, étnicos, la suerte de no tener ese problema. Pero parece que los inventamos, Eduardo. A ver, uno ve países que tienen guerras internas que son terribles, y nosotros, que somos una sociedad relativamente igualitaria todavía, a pesar de las enormes desigualdades, especial, que tenemos la vocación todavía de ser un país que mira hacia Europa, que se proyecta hacia el mundo, que tiene aspiraciones, no es un país donde la gente está con los brazos caídos. Acá, cuando vos hablas de progreso, de bienestar, la gente se engancha, de emprendedurismo, de meritocracia, todo eso. ¿Por qué engancha? Porque hay algo todavía en el sentido común, pero también en nuestra propia identidad y en nuestra propia idiosincrasia hay algo que conspira contra eso. Entonces, yo pongo el caso de lo que vos decías de la vuelta del Papa como un símbolo de otra oportunidad perdida, que era la oportunidad de encontrarnos en un punto. Lo que en algún momento fue Malvinas o el Mercosur. Recordémosle a la gente, por ejemplo, el Mercosur fue una política que inicia el presidente Alfonsín González, pero la continúa Menem. El tema de la reivindicación de la soberanía sobre las islas. Entonces, hubiésemos hecho un acto de unidad con el Papa para mostrarle al mundo que la Argentina, entre otras cosas, es un lugar donde las inversiones corren menos riesgo que en otros países donde hay guerras fratricidas. Imagínate qué fuerte que hubiese sido esa foto, todos los presidentes de la democracia, todos los partidos políticos recibiendo al Papa argentino y dándole la oportunidad de que se despida. La verdad, un dolor, y no es responsabilidad solamente de este gobierno o del anterior, es responsabilidad del conjunto del sistema político y de la sociedad argentina, que no logra entender que hay momentos donde la lógica futbolista hay que dejarla de lado y poner el sentido de unidad. Gracias, diputado, es muy amable.